Entonces estamos aquí en esta sección, el testigo como Moshe y el testigo Eliyahu. Por si algo, ¿verdad? Digo el testigo como Moshe y no testigo como Eliyahu, porque la escritura nos dice literalmente que es Eliyahu el que ha de venir. En lo que respecta al otro testigo, es ejemplificado por Moshe, según Deuteronomio. Como sabemos, en lo que respecta a persona, Yahweh lo llama David. O sea, así como dice que es Eliyahu el que viene, en Jeremías dice que es David el que viene. Pero la forma en que viene es representado por la forma en que se manifestó Moshe. ¿Verdad? Y lo digo por si queremos poner un nombre, ¿verdad? Pero al final es otra persona, porque también uno se imagina, bueno, la gente tristemente se imagina, ¿verdad? Que viene volando del cielo, pero es una persona que nace, entonces como si fuera completamente nuevo. Ah, bueno, ya lleva sus años de nacido. Ahora bien, entonces, como saben, no acostumbro leer todos los párrafos, esto lo voy a leer por ser la introducción. Así como el Todopoderoso decidió manifestarse en la tierra de dos maneras distintas, ¿verdad? Como primero y último, sacerdote y rey, y en dos tiempos diferentes, al inicio del fin y al final, ¿verdad? Porque Yahushua, a pesar de venir 2000 años atrás, vino a iniciar el fin. Como he dicho, el tiempo, la historia humana se puede ver como una montaña. Ahora bien, esto es lo que mencionaba. Vean el blanco como una montaña y la línea del tiempo, ¿verdad? Los primeros 4000 años, Yahushua vino y murió en la cúspide de la montaña del tiempo. Y a partir de su venida vendrían 2000 años de descenso. Entonces, por eso está así, ¿verdad? Porque es más corto 2000 que 4000 aquí, entonces sería una montaña como algo así. Y estos 2000 años estando nosotros ya aquí, pegar con razón. Entonces, los 6000 años de historia humana, Yahushua vino a iniciar el final. Ahora bien, entonces, eh, también profetizó que cuando lo hiciese se presentaría junto a una reencarnación de Eliyahu como su compañero y profeta. Entonces, en la primera manifestación vino Yahushua Hamashiach, que es el primero, la palabra, la espada, la raíz, y lo acompañó Yahu Hanan el inmersor, conocido como Juan el Bautista. En la segunda manifestación vendría Hanabí y Moshe, que es el profeta como Moshe, que es llamado también el último, en contraste con Yahushua el primero. La voz, en contraste con la palabra. El arco, en contraste con la espada. La rama, en contraste con la raíz. Y viene con Eliyahu nuevamente. Ahora, aquí pongo Eliyahu porque Malaquías nos dice que es Eliyahu, pero en esta vida se llamaría diferente, por si algo. Ahora, bueno, puede que ya le diga Eliyahu, pero sería demasiado, lo veo demasiado difícil. También es representado por Aharón, el hermano de Moshe, ¿verdad? Porque si el otro es Moshe, es como Moshe, entonces es lógico que el Eliyahu sea como Aharón. Por otro lado, existen dos eventos en la vida de Yahushua HaMashiach que encapsulan estas dos manifestaciones, su inmersión y su transfiguración. Por un lado se puede ver la inmersión como su muerte y la transfiguración como su resurrección también. Esto es algo que no he explicado, ¿verdad? Por si algo. En lo que respecta solo a Mashiach, la inmersión representa su muerte, la transfiguración su resurrección. Pero en lo que respecta a lo profético, la inmersión fue para declarar y establecer que Yahushua es el Mesías. ¿Por qué? Porque esa fue la señal que se le dio a Juan el Bautista. Cuando veas un hombre sobre el que descienda la rúa como una paloma, ese es. ¿Está claro? Entonces, esta era la visión, la confirmación que Yahweh dio para reconocer a Yahushua como Mashiach. De esta no se menciona nada, pero el evento y lo que se dice contrasta la inmersión, entonces nos revela que es una representación de algo similar y por ende, en este caso, la segunda manifestación. Voy a, bueno, esto sí lo voy a leer solo para que quede claro, porque también entiendo que lo que respecta a los dos testigos, esta es información que sí es necesaria para muchos comprender. Entonces dice, cumplimiento de la primera manifestación. Durante la inmersión del Mesías hubo dos peculiaridades. Primero, que fue un evento en el que solo Yahuhanan el inmersor y Yahushua el Mesías estuvieron involucrados, como los dos enviados del Padre. La primera vez, para cumplir físicamente lo que se tenía que manifestar, como lo declara Yahushua al decir, así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Recuerdan cuando Yahuhanan le dijo, no, usted debería ser el que me inmerse a mí? ¿Cómo lo voy a inmersar yo a usted? Y Yahushua dijo, no, tenemos que cumplirlo todo. O sea, esto se tiene que realizar.
Segundo, lo que dice la voz del Padre indica la misión del primero, como el Cordero sin pecado. Por ende, quien complace al Padre en todo, para así poder nosotros tener una entrada al reino de Yahweh a través de sus méritos. Entonces, Mateo 3, 13 al 17, y lo cual también aparece en Marcos 1 y en Lucas 3, dice, entonces Yahushua vino de Galil al Yardén, ¿verdad? Que fue donde lo inmersaron, donde estaba Yahuanán para ser inmerso por él. Pero Yahuanán se le oponía diciendo, yo necesito ser inmerso por ti y tú acudes a mí. O sea, Eliyahu estaba pensando como si fuese la segunda manifestación de Yahushua. ¿A qué me refiero con eso? Juan el Bautista tenía que terminar el tiempo de los profetas para que empezara el tiempo del favor y la verdad, el tiempo mesiánico, con Yahushua. Por eso es que Yahushua va a Juan. Pero Juan dice, yo debería ir a vos. Entonces Juan lo está viendo como si ya hubiera empezado la era mesiánica y ahora todos tienen que ir al Mesías, porque recuerden que la mujer cortejará al varón. Pero todavía no había llegado ese tiempo. Primero tenía que darse la muerte de Mashiach, la cual es representada por su inmersión. ¿Sí me estoy explicando ahí? Entonces, Juan estaba pensando igual que el resto, como esperando al último, en vez del primero. No entendía esa diferencia. Y a Yahushua le respondió, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió, y Yahushua, después que fue inmerso, subió enseguida del agua, como representación de la resurrección en este aspecto que estamos hablando, ¿verdad? Obviamente saliendo del agua, puesto que la muerte habría sido el descender en el agua, el ascender del agua a la resurrección. Y en ese momento los cielos le fueron abiertos, ¿verdad? Como ascendió al Padre a la derecha, después de la resurrección me refiero. Y vio la Ruach, el espíritu de Yahweh, que descendía como paloma, en hebreo Yoná, mismo nombre que sería, descendía a él como Jonás. No, no, ese es un malcriado, rebelde. Como paloma. Y se posaba en él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, esto es clave, este es mi hijo amado. La palabra amado también se interpreta como único, ¿verdad? Como el hijo unigénito, en quien tengo complacencia. ¿Verdad? Esto lo pongo no solo en negrita, sino también subrayado, porque esta es la clave principal aquí, en quien tengo complacencia porque está sin pecado, porque cumple todos los mandamientos. Ahora, representación de la segunda manifestación, durante la transfiguración de Mesías se dieron 10 señales proféticas acerca de la segunda manifestación, como los 10 mandamientos dados a través de Moshe. Marcos 9, 12 al 13, y también aparece en Mateo 17 y en Lucas 9. Vean qué curioso que ninguna de las dos aparece en Juan. ¿Se acuerdan que les he dicho la gran diferencia que hay entre Mateo, Lucas y Marcos y Juan? Entonces, Mateo 3, 13 al 17. Yahushua vino de Galil al Yardén donde estaba Yahuhanán para ser inmerso por él. Eso ya lo había leído, perdón. Sí, lo que estaba diciendo es de cómo Juan revela la venida del último por medio de la venida del primero. Por eso el libro de Juan es tan diferente de los otros 3 evangelios. Juan escribió el Apocalipsis, entonces él, por decirlo así, no incluye nada del fin directamente en su evangelio. Entonces dice, 6 días después, esto es clave, vean cómo empieza la historia de la transfiguración, 6 días después. ¿Por qué? Porque representa el final del sexto milenio. Y durante Sukkot, curiosamente. Entonces, sí se estaba en la fiesta de Sukkot y dice 6 días después, representando el sexto milenio. Yahushua tomó a Kef, que es conocido como Pedro, ¿verdad? Kef significa piedra, igual que Pedro. Representación de la piedra angular. A Jacob, que aparece normalmente en las traducciones como Santiago, como representación del último, porque recuerden que Yitzhak representa al primero y Jacob al último, entonces el nombre aquí nos hace alusión al último. Y a Yahuhanán, que tiene el mismo nombre de Juan el Bautista, Yahuhanán. Entonces hace alusión a Eliyahu. Entonces Yahushua por eso se llevó a estos 3 hombres. No dudo que quizá tenía una amistad muy cercana con ellos 3 también, ¿verdad? No creo que fuese solo representación, sí considero que tenía una relación cercana con estos 3 discípulos, pero los llevó también por lo que representan ellos como tal. Y los llevó aparte solos a un monte alto. Imagino los otros andarán, esta gente es raro, no nos llevó. Allí se transfiguró
O sea, cambió su forma. Esto indica que la segunda manifestación no se vería igual que la primera manifestación, sería otra forma. Delante de ellos, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve. Obviamente esto es lo que les decía ahora con respecto a que representa su resurrección y por ende exaltación. Ya de una manera sorprendente, porque también recuerden que él vino sin verse atractivo, entonces ya después Yahweh lo transfigura, para que pobrecito. No, de fijo también lo vamos a ver cómo se veía, ¿verdad? Va a ser necesario. Yo creo que todos querríamos verlo su forma original. No, no, ya, yo no sabía así. Déjeme verlo. Ah, ok, ya veo. Sí, ya si quiere vuelve. Ok. Entonces, eh, decía, como la nieve, tanto que ningún lavador, como lo vemos en Malaquías 3:2, haciendo alusión al lavador, que viene como lavador, en la tierra los puede dejar tan blancos, ¿verdad? El último viene como lavador para lavar a los elegidos, por decirlo así, con la sangre del cordero. Tan blancos como en la transformación. Recuerden que en la transformación los que murieron y resucitaron van a recibir ropas blancas, o sea, cuerpos perfectos, inclinación al mal. Y los que fueron transformados en un abrir y cerrar de ojos van a recibir lino finísimo, blanco y resplandeciente. Y vieron a Eliyahu y a Moshe. Entonces, esta transfiguración nos revela que estos dos son los principales ejemplos de los dos testigos. Entonces estaba Yahushua, Eliyahu y Moshe. Y al frente estaban Pedro, Jacob y Juan, como un reflejo profético, similar a lo que vimos en Zacarías. Estos que están delante tuyo son un reflejo profético. Entonces, vemos el ejemplo de que son los dos testigos. También otro punto que iba a hablar, así hablaban con Yahushua. Esto, la vez pasada vi una interpretación que no necesariamente es correcta, necesariamente, obviamente Yahweh lo puede hacer, pero la persona que hizo la interpretación falló en un detallito con respecto a locación. Porque, por ejemplo, aquí no se nos dice dónde era, pero se cree que fue en la misma montaña donde bajaron los ángeles caídos en el tiempo de Noah y de Enoch, ¿verdad? Se dice que habría sido en esa montaña donde Yahushua se transfiguró, entonces se considera que esa montaña hay como un tipo de puerta dimensional o como que está, eh, como si ahí las manifestaciones espirituales, celestiales, fueran más comunes, como que se está más cerca del cielo o que se puede entrar a otra dimensión por medio de esa montaña. Siempre la confundo porque está Joreb, que es la misma que Sinaí, Hebrón y Germón. El Germón es el Germón. Entonces, es un monte altísimo. También se considera, hay unos que consideran que fue ahí donde lo llevó Satanás para mostrarle todos los reinos. Ahora bien, no creo que fuese en el monte Sinaí, porque habrían tenido que caminar un montón desde donde estaban los discípulos. O sea, como vamos un toque al Sinaí, ¿verdad? 40 días caminando. Entonces, y digo 40 días caminando porque recuerden que a Eliyahu y abuelo llevó al Joreb y tuvo que ayunar 40 días, esa vez. Entonces, Moshe ayunó 40 días y fue arriba de la montaña Sinaí, que es el mismo que Joreb. Eliyahu y abuelo lo llevó a esa misma montaña y abuelo le habló ahí. Entonces, hay quienes consideran o habían hecho la interpretación que suena muy poderoso de película. Usted se imagina que curioso sería si en el tiempo que se dio la Torá, Moshe subió a la montaña y abuelo llevó a otra dimensión. Unos 1000 años después, Eliyahu es llevado a la misma montaña, asciende la montaña y abuelo lleva a otra dimensión, porque se lo llevó vivo eventualmente en ese mismo tiempo. Entonces, qué loco sería si cuando Moshe subió a la montaña y fue a otra dimensión, Eliyahu fue a la montaña a otra dimensión y abuelo se unió con Yahushua en el tiempo de Yahushua durante la transfiguración. O sea, no viéndolo como que Eliyahu y Moshe ya estaban por allá y volvieron a hablar con Yahushua, sino que estando en el pasado, Yahweh los trajo al futuro para que conocieran al Mesías. ¿Sí me explico? Y así Moshe y Eliyahu tendrían la oportunidad, como los dos principales, de haber visto, por ende ser testigos de que Yahushua es el Mesías. ¿Sí me explico?
Poderoso. Entonces, hablaban con Yahushua. Maestro, Tov, es para nosotros que estemos aquí. Bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Verdad? Recuerden que la palabra bueno hace alusión a la venida del último. Hagamos 3 enramadas, o sea, hagamos 3 Sukkot. Estaban celebrando Sukkot. Entonces dijeron, estamos aquí en la montaña celebrándolo, acaba de llegar Eliyahu y Moshe, de ahí hagámosle enramadas también a ellos para que se queden a dormir con nosotros. No entendían lo que decían. Hagamos 3 enramadas. Una para ti, el primero, quien representa el nuevo pacto. Otra para Moshe, el último, quien representa la Torá. Y otra para Eliyahu, su profeta, quien representa los profetas y los escritos. ¿Verdad? Que sería la Tanaj, el antiguo pacto. Oí un lenguaje, así en Salmos 89, cuando hablaba de Yosef, habiendo salido en Yom Teruah y para cumplir Yom Kippur, que proféticamente decía David, oí un lenguaje que no entendía. Entonces, qué curioso, porque se podría ver, o sea, una posibilidad también, ¿verdad? Hablaban con Yahushua, pero quizás no entendía. Ahora, como puede ser que uno esté hablando y no oiga bien, puede ser que tampoco entendiesen, y eso fuese también revelación de algo futuro. Igual que se tenía otra figura, quizá también otra lengua. Podría ser, ¿verdad? Obviamente. Ahora, continúo, dice, bueno es que estemos acá, ya mencioné esto. Dice, no sabía lo que hablaba, pues estaban asustados. Entonces vino una nube que les hizo sombra. La escritura dice que viene con las nubes, el último. Entonces ven, ya como hay varios detalles, símbolos que Yahweh ha utilizado para referirse al fin de los tiempos. Y desde la nube una voz, la voz, el último es la voz, que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Ven la gran diferencia? En la inmersión, y obviamente Yahweh quiere que oigamos a Yahushua también, obviamente, ¿verdad? Pero Yahushua es la palabra, para oír una palabra se necesita voz. Por eso una voz dijo, oíd a este. En la inmersión dijo, hijo amado, en quien tengo complacencia, porque vino sin pecado. Al otro dice, bueno, obviamente es el mismo Yahushua, pero que representa al último, hijo amado también, a él oíd, diferente. ¿Por qué? Porque recuerden lo que dijo Yitzhak cuando le dijo a Jacob, acércate para olerte, para tocarte, para ver quién eres. Y dijo, es la voz de Jacob, son las manos de Esaú. Entonces, a él oíd, porque es la voz. Y Deuteronomio 18:15, que es donde dice, levantaré un profeta como tú, le dice a Moshe, en medio de tus hermanos, a él oiréis. O sea, representa al profeta como Moshe en la transfiguración. Claro. Y luego cuando miraron no vieron a nadie más con ellos, sino a Yahushua solo. ¿Verdad? Siendo entonces una representación de la unión de los dos. O sea, de la ley y los profetas. Yahushua es el cumplimiento, siendo él el nuevo pacto. Mientras descendían del monte, les mandó que a nadie dijeran lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Y vean que menciona el título Hijo de Hombre. Por eso guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar a los muertos, de resucitar de los muertos. Le preguntaron diciendo, ¿verdad? Porque como él dijo, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos, ellos venían hablando, ¿qué será esto de resucitar de los muertos? ¿Por qué lo pensaban? Obviamente sabían lo que significa resurrección. Lo que no entendían es por qué el Mesías estaba hablando de tener que resucitar, porque no esperaban que tuviera que morir. ¿Sí me explico? Ese era el choque que tenían mental, que decía, ¿qué está hablando? ¿Cómo morir? Y recuerden que, sorprendentemente, Daniel revela que tendría que morir. Daniel 9 había dicho, será cortado Mashiach. Entonces, y también Isaías 53, como oveja a sus trasquiladores, como el cordero al matadero. Tras de eso, lo ven transfigurado y dice, ya está exaltado, ya está por establecer el reino. Espérese, César, para que vea. Le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Eliyahu venga primero? Respondiendo él les dijo, Eliyahu a la verdad vendrá primero.
antes del fin, porque así lo dice Malaquías 4. Entonces Yahushua dice, sí es cierto, solo que malinterpretaron otra parte, ¿verdad? Es como tener todo el entendimiento de la Torá, pero no poder separarlo en primera y segunda manifestación. Los judíos terminaron diciendo, ok, si hacemos una cosa, pasa esto, si hacemos otra cosa, pasa esto. Sin entender que ambas pasan porque no hay palabra que salga de la boca de Yahweh que no se cumpla. Eliyahu a la verdad vendrá primero, a futuro lo dice, y restaurará todas las cosas, doctrinalmente, en el futuro. Pero no dice la escritura que el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser despreciado. Isaías 53, por ejemplo. Pero os digo que Eliyahu ya vino, o sea, como Juan el Bautista. Entonces Yahushua aquí les está diciendo algo que creo que los dejó todavía más confundidos de lo que ya estaban. Sí, va a venir, pero ya vino. Creo que no entendí la pregunta. Entonces, está separando la venida del testigo en el fin con la venida de Juan que ya había llegado. Pero os digo que Eliyahu ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Entonces, entre la venida de Eliyahu en el fin de los tiempos y la venida de Juan el Bautista, antes de Yahushua, se daría la muerte y resurrección del Mesías. Ven cómo él puso su muerte en el medio. Entre vendrá, me van a matar, ya vino. Entonces, de aquí las 10 señales proféticas de los versos anteriores. Ya las mencioné, pero las voy a leer para que queden ya completamente claras. Y por eso las voy a leer rápidas, porque ya las mencioné. Se mencionan los 6 días haciendo referencia al sexto milenio, que es el fin de los tiempos, cuando han de revelarse los dos testigos. 2. Yahushua lleva a 3 discípulos que por sus nombres le representan a él, a Moshe y a Eliyahu. 3. Cambió su forma, lo cual nos da a entender que la segunda manifestación sería como otra persona físicamente. El que sus vestiduras fueran blancas lo conecta con el primer sello. Además de que, una vez que se ha quitado su pecado en la resurrección, es como el cambio de vestimenta, de la vestimenta de Yahushua, el sumo sacerdote del libro de Zeharia. 4. A los talmidim se les ocurre hacer 3 enramadas, lo cual revela que se encontraban en la fiesta de Sukkot, cuando se manda a hacer enramadas, que es el significado del nombre de la fiesta, y es una de las citas que faltan por cumplirse en los últimos días, al final de la cual se dará la transformación en Shemini Atzeret, la octava asamblea. Entonces, qué curioso que llegan, decía 6 días después. Entonces, o estaban o en el séptimo día de Sukkot, o estaban ya en Shemini. Porque si el libro, Marcos, digamos, está diciendo, estábamos en la fiesta de Sukkot, 6 días después, eso ya pasarían 7 días. Porque son 6 más el día en el que empezaron, 7. Habrían llegado a la montaña el octavo. Entonces, es muy posible, como siempre digo, entre el 7 y el 8. Por ende, muestra que la transfiguración, la transformación de los elegidos va a ser, estando en las montañas, en Shemini Atzeret, como estaba Yahushua en la transfiguración en una montaña. ¿Sí quedó claro? Dice, vuelvo a leer todo. En la inmersión de Yahushua, número 5, se abrieron los cielos, mientras que en la transfiguración una nube los cubrió e hizo sombra. Eso es importante también. ¿Recuerdan Salmo 91? El que habita, al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El abrigo y como siendo el favor, la protección, la ropa que nos da Yahushua, quien se sentó a la derecha del Padre, el Altísimo. Morará bajo la sombra, o sea, abajo, en la tierra. Con sombra, entonces se siente bien, pero es oscura, entonces se ve mal. El último vería como ladrón en la noche. Y es el Shaddai, porque el Shaddai es el que pone un fin, un alto. Entonces, el Salmo 91, cuando dice el Altísimo y el Omnipotente, es Elión Shaddai, primero y último. Abrigo, sombra. Abrigo es cuando hace frío, sombra es cuando hace calor. ¿Sí me explico? Entonces, por eso también el primero se manifiesta para cumplir las fiestas de primavera o verano y el último las de otoño e invierno. Uno, para quitar el pecado que es el sol que acusa. Y también se puede decir para calentarnos con el fuego de Yahweh, que es el fuego consumidor, ¿verdad? Como cuando uno tiene frío y se acerca a una fogata. Recuerdan lo que decía Yahushua, el que está lejos de mí está lejos del reino, el que está cerca mío está cerca del fuego. Entonces,
En la inmersión de Yahushua se abrieron los cielos, mientras que en la transfiguración una nube los cubrió e hizo sombra, para mostrar la dualidad de Mashiach como primero y último. Lo revelado y lo oculto, lo celestial y lo terrenal, así como el hecho de que el último viene con las nubes. 6. La voz que se escuchó después de la inmersión dijo que Yahushua, el primero, es el Hijo que complace al Padre en todo, es decir, el Cordero sin pecado, el celestial, mientras que la voz de la transfiguración dice que Él es el Hijo al que deben oír, ya que representa al último, que es la voz, el terrenal. Por tanto, alude al profeta como Moshe, a quien el Padre se refirió en el pasado diciendo que a él sería a quien Israel debía oír. 7. El que Eliyahu y Moshe desaparecen y solo queda Yahushua representa cómo el Mesías cumplió lo que está escrito en la Torá y los profetas, además de la unión que se da en él. Esto se puede comprobar con la suma del nombre Eliyah, como a veces aparece también. Mira, yo normalmente pongo Eliyahu porque me gusta la versión larga y para darle más honor a Yahweh, por decirlo así. Y también Eliyahu porque entre más letras, más honor. Pero la escritura también lo llama Eliyah, ¿ok? Por si algo. Entonces, esto se puede comprobar con la suma del nombre Eliyah, como también aparece en ocasiones, con el valor numérico del nombre Moshe, lo cual resulta ser el mismo valor numérico del nombre del Mesías, Yahushua. Ya que Eliyah es 46 y Moshe 345, igual a Yahushua, que es 391. De hecho, si le añadimos la Vav, que convierte el nombre Eliyahu, ¿verdad? Eliyah en Eliyahu, se obtiene como resultado el nombre de Yahushua con 2 letras Vavs, o sea, el nombre del último. Se hace alusión a la segunda manifestación con 2 letras Vav. Ahora, bueno, el nombre que hace alusión al último, ¿verdad? Recuerden, Yahushua con una Vav es así. Yahushua con 2 Vavs, asá. Y representa por ende al primero y al último, ya que cada Vav representa un hijo de hombre, un hombre. Entonces, la suma de Moshe y Eliyahu hacen a Yahushua. 8. El mismo momento representa cómo al final de Sukkot, durante la séptima trompeta, se dará la unión del primero y el último, así como la fusión de Yahushua y su congregación. 9. Al ver los Talmidim, los discípulos, que Eliyahu había aparecido, se preguntaban por qué habían conocido al Mesías antes de ver a Eliyahu. Ellos habían conocido a Juan. De fijo lo veían como el primo Yahushua. Medio loco, anda diciéndole serpientes a todo el mundo en el desierto, yo no sé qué le pasa. Vestido de ropa de camello, está loco. ¿Ok? Entonces, habían conocido a Juan, pero no habían entendido que era la reencarnación de Eliyahu. Entonces, cuando están en el monte y ven que aparece Eliyahu, lo cual también es de preguntarse cómo sabían que era Eliyahu, una de dos, o la Ruach les revela, mira, ese es Elías, no sé. O Yahushua les dijo, les presento a Eliyahu, les presento a Moshe, ¿verdad? Cualquiera de las dos es completamente válida y simplemente no se puso. Pero al ellos ver que está Eliyahu, dicen, ¿cómo? Eliyahu acaba de aparecer y ya conocíamos a Yahushua. Pero no dicen los escribas que Eliyahu tiene que venir antes. ¿Cómo es que hasta ahora lo vemos? Entonces, en Malaquí 3.1 es donde dice que debería venir primero. Me repito, al verlos también en que Eliyahu había aparecido, se preguntan por qué habían conocido al Mesías antes de ver a Eliyahu, si la escritura dice que él debía venir primero en Malaquí. Pero esa profecía se refiere a la segunda manifestación. Por esta razón, Yahushua les da una respuesta doble, ya que primero les informa que Eliyahu sí tendrá que venir antes del fin, como dice Malaquías 4.5. No obstante, después les dice que, de hecho, él ya había llegado y había muerto, refiriéndose a Yahuhanan el inmersor. O sea, el Eliyahu de la primera manifestación de Mashiach, que es la de 3.1. Este punto revela que el Eliyahu de estos tiempos, de igual forma, debe nacer y crecer con un nombre distinto. Esto es clave, porque si Yahushua dijo, Eliyahu ya vino, y hicieron con él lo que quisieron, y sabemos que es Juan el Bautista, quien nació de Zacarías y Elisheba, entonces deberíamos entender que los dos testigos deben nacer, crecer y morir, pero esperan que vengan de los cielos ya vivos, ya adultos. Lo cual es un claro reflejo de cómo sería la segunda manifestación de Mashiach, como ya he explicado. Si la segunda manifestación, esto es demasiado clave, así que espero que me sigan. La segunda manifestación de Elías en la tierra, la gente esperaba que fuera viniendo del cielo,
Por eso fue que los discípulos dijeron, ya se cumplió cuando se dio la transfiguración. No obstante, Yahushua les dijo, no, ya vino. Solo que no lo vieron, hicieron lo que les dio la gana con él. ¿Por qué? Porque era Juan el Bautista, quien nació de Zecaría y Elisheba. Nació, creció como una persona normal, un poco loquillo, pero normal. Y después empezó su ministerio. Y lo matan por decirle a Herodes que no podía estar con la mujer que estaba. Bueno, en realidad lo matan porque Herodías era fatal. Él no lo quería matar, pero esa termina siendo la razón por la que estaba en cárcel y lo terminan matando. Entonces, si Eliyahu ascendió vivo a los cielos y para volver a venir, Yahweh hizo que naciera como un niño en la tierra, entonces deberíamos entender la segunda manifestación de la misma manera. Yahushua ascendió a los cielos vivo, igual que Eliyahu. Y para que vuelva a venir como odre nuevo para vino nuevo, si viene de nuevo, tiene que ser puesto en un cuerpo nuevo. Entonces, repito, Eliyahu se fue vivo, pero al volver nació. Yahushua se fue vivo, entonces al volver nace. Y ahí es donde entran, ¿verdad?, los argumentos de algunos por Hechos 1, donde dicen que así como se fue, vendrá. Entonces están interpretándolo tan literalmente que dicen, sí, en una nube va a bajar, sí, sin entender así como se fue. ¿Cómo se fue? Físicamente, vivo, como un ser humano. Así vendrá, vivo, físicamente, como un ser humano. Y también, ya después de que se cumpla, que lo maten, ya iba a venir en una nube, sí, a recoger a los elegidos, pero ahí ya va a ser muy tarde para los que lo estén esperando. Y me refiero a los que lo estén esperando ahorita. Obviamente, los 144,000 van a estar esperando en las montañas, y eso sí los va a recoger. Me refiero a esos que no están esperando que venga en la tierra, sino que están esperando que venga de los cielos. Para cuando venga de los cielos ya va a ser muy tarde por no haberlo visto en la tierra o reconocido. Entonces, es sumamente importante tomar en cuenta que a pesar de Yahuanán ser Eliyahu, este tuvo que volver a nacer y recibir otro nombre después de haber ascendido vivo a los cielos en su vida pasada. Esta es la razón principal por la que los discípulos no sabían que Eliyahu ya había venido, mientras que hoy en día los cristianos esperan que baje del cielo físicamente al presentarse los testigos. Eso hace alusión a que nadie puede tratar de predicar el reino o enseñar del Todopoderoso Padre Celestial si no incluye al Hijo. Si no dice que Yahushua el Mesías es el Hijo quien murió y resucitó. Si alguien no reconoce eso, es un falso profeta, un falso Mesías. ¿Está claro? Ahora bien, ¿cuál es la puerta por la cual nosotros entramos a este mundo? Nuestra madre, ¿verdad? El nacer por medio de la madre, por eso Yahushua dijo que hay que nacer de agua y de espíritu. Por medio de la mujer nacemos de agua. Entonces, la puerta por la que debemos pasar para entrar a este mundo es una mujer, una madre. Y como acaba de decir el hermano, el único que no va a nacer de esa manera, o sea, que no va a entrar por esa puerta de la manera como debería ser, sería la imagen de la bestia, que va a ser el cuerpo que va a tomar el falso Mesías, Satanás. Entonces, no entra por la puerta porque no va a reconocer a Yahushua como su soberano, pero tampoco viene al mundo de la manera establecida. Entonces, número 10 y última. Entre las declaraciones acerca de Eliyahu, en futuro y pasado respectivamente, Yahushua revela que el mundo despreciará al Hijo del Hombre hasta matarlo, afirmación que hace en tercera persona para dar una pista de que se refería a sí mismo en ese momento en el que se encontraba y por otro lado a la segunda manifestación. Por eso es que lo dijo de esa manera. Vendrá primero, refiriéndose al fin. Dice, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser despreciado. ¿Por qué? Porque eso pasaría en ese tiempo y en nuestro tiempo. Viene Eliyahu en el fin y el Hijo del Hombre va a ser despreciado con él. Pero los vuelve al momento en el que estaban. Pero Eliyahu ya vino. ¿Sí me estoy explicando? Entonces Yahushua pone el Hijo del Hombre en el medio porque tendría que morir él en ese tiempo y el último en este tiempo. Los dos con un Eliyahu. Porque al Yahushua hablar en tercera persona, por un lado, en lo que respecta a su tiempo, sí mismo, es parte de su humildad. Aunque hoy en día la gente que habla en tercera persona lo hace más por narcisismo.
¿verdad? Como yo soy tan elevado que me separo de mí mismo, entonces, y hablan así, rarísimo. Pero Yahushua lo hacía por humildad y para evitar el que anduvieran diciendo, Yahushua dijo que él y esto, si no dirían el Hijo del Hombre. Pero lo más revelador o profético de eso es que al decir el Hijo del Hombre, está hablando de sí mismo y del que debía de venir en el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque recuerden que Yahushua oficialmente es la semilla de la mujer, que fue profetizada en Génesis 3:15. Desde Génesis 3 ya se nos había dicho que el Mesías vendría por medio de una virgen. Pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Como tu simiente y la simiente suya. Bueno, la simiente está de la serpiente y la simiente suya sería la simiente de la mujer. Pero normalmente es el hombre el que pone la semilla en la mujer. ¿Cómo que la semilla de la mujer? Eso es un hombre que nacería de una virgen. Entonces, Yahushua es la semilla de la mujer que venció a la serpiente. Y el último es el hijo del hombre, porque viene nacido de una relación normal entre hombre y mujer. Y por ende viene con el pecado del hombre original, Adán. ¿Está claro? Ahora, Yahushua obviamente es un hombre. Y nació de una virgen, sí. Pero la virgen nació de un hombre también. Entonces, sea como sea, Yahushua también se le aplica el nombre hijo de hombre. Pero en lo más literal, no. Solo al último. Por eso es lo que digo, lo que uno cumple espiritual, el otro literal. Y viceversa. ¿Estamos? Apocalipsis 11:5. Si alguno quiere dañarlos, a los dos testigos, que en realidad llevamos 10 horas ahora que veo. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Entonces, empezando por acá, si alguien quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. En las películas, como ya he dicho muchas veces, normalmente ponen a los testigos sacando fuego literal de sus bocas. Y tristemente eso es lo que la mayoría de la gente espera. Que sean como dragones. Tras de eso, vienen del cielo volando, ¿cómo no van a sacar fuego de la boca? O sea, por favor. Entonces, vemos el montón de cosas que malinterpretan y por ende crean algo que nunca va a pasar. Sale fuego de la boca de ellos. Recuerden que la ira es representada por fuego. El fuego consume. El fuego prueba el oro. Ese es el punto. Van a ser palabras de ira, van a ser palabras de juicio que van a consumir los argumentos de los que están en contra y que van a probar las mentes de la gente que los escucha. Yahushua es el agua de vida porque él vino a perdonar, a apagar el fuego. En el sentido del perdón, porque él también dijo, vine a encender un fuego. ¿A qué se refería con eso si él es el agua? ¿Qué fue lo que hizo Eliyahu antes de que descendiera fuego del cielo para consumir el sacrificio? Dijo, echen agua. Yahushua vino como el agua necesaria antes para mostrar el poder de Yahweh al venir como el fuego del cielo. ¿Sí me explico? Entonces Yahushua, siendo el agua de vida, dijo, vine a encender un fuego. Ahora bien, Yahushua es el agua porque trajo perdón. El último dice, la venganza está en mi corazón. Y la boca habla de lo que hay en el corazón, ¿verdad? Entonces sale fuego de la boca porque su corazón está lleno de la ira de Yahweh, la venganza. Pero no quiere decir ni que va a andar, ¿verdad, Madrián? ¿Verdad? Que ustedes son, que hay algunos que piensan que es así. Entonces, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere dañar, hacerles daño, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere hacerles daño a los dos testigos, debe morir de la misma manera. Ahora, no quiere decir eso que si alguien va a disparar a los dos testigos van a sacar primero, ¡pah, pah! Salado, porque usted nos quiere matar, ¿verdad? No. La cuestión es que si alguien los quiere, digamos, si alguien le quiere matar a los dos testigos con disparos, por alguna razón, todo se va a acomodar para que esa persona, alguien le dispare.
No en el momento, puede ser otro día, o sea, puede ser que los dos testigos ni cuenta se den. ¿Sí me explico? Porque Yahweh es el que se encarga, no los dos testigos. Yahweh no está diciendo a los dos testigos, maten a los que los quieran matar, no. Porque dice, debe morir, no dice los deben matar. Ah, que quede claro. Salmo 29:7. Voz de Yahweh que derrama llamas de fuego. Recuerden que Yahushua es la palabra. Aquí dice voz, no dice palabra. Y la voz derrama fuego. Por eso de la boca del último sale fuego, porque es la voz de Yahweh. Recuerden lo que dice Abdías 1:18. Yosef es llama. Ya lo habíamos visto, entonces por eso no lo puse ahí. Yosef es llama. Abdías 1:18. La casa de Jacob será fuego y la casa de Yosef llama. Entonces, ¿verdad? Porque muchos son llamados, pocos los elegidos. Entonces, Yosef es llama, confirma que Yosef es el fuego y a Judá el agua, porque Yahushua vino de Yahudá, el último de Yosef. Jeremías 5:14. Por tanto, así ha dicho Yahweh, Elohim de los ejércitos. Por haber dicho esto, yo pongo mis palabras en tu boca como fuego y a este pueblo como leña y los consumirá. Entonces vean el problema de leer la escritura fuera de contexto. Si alguien solo lee Apocalipsis 11:5, dice, sale fuego de sus bocas. Cierre, vámonos. Hacen una película. Pero si uno lee la escritura, en Jeremías se nos revela, yo pongo mis palabras, son palabras, en tu boca como fuego. Entonces, en la otra, ¿verdad? Hay diferentes tipos de metáfora o formas de hablar. En este caso sería un símil, lo que le llamaban cuando, bueno, le llaman cuando uno estaba en clases de español, ¿verdad? Un símil es cuando se le agrega la palabra como, cuando ya se muestra la comparación, a qué se compara. Entonces aquí entendemos que es un símil, entonces es algo metafórico. Este fuego son estas palabras, cosa que no hace en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Apocalipsis está escrito en Sod. Símil es una forma metafórica baja, porque es simple. Sod, que es misterio, es el cuarto nivel de interpretación, el más elevado, sería un tipo metafórico más complicado, donde ya hay que hacer uno la matemática en la cabeza para saber a qué se refiere. Y por eso dice, sale fuego de la boca de ellos. Lo dice como si fuera literal. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando ya seguimos leyendo la escritura, vamos a Jeremías y recuerden que Jeremías representa al último. Por tanto, así ha dicho Yahweh Elohim de los ejércitos, por haber dicho esto, yo pongo mis palabras en tu boca como fuego y a este pueblo como leña y los consumirá. Entonces no podemos esperar que los dos testigos se manifiesten de la manera que mucha gente espera o desea, ¿verdad? Ay, pobrecitos, ay, vengan ustedes, vengan, ovejitas del Todopoderoso, ¿verdad? Como María o Jesús en Canal 7. Hijitos, ¿verdad? No, porque vean lo que está diciendo. A este pueblo lo hago como leña. Los va a hacer leña con las palabras. ¿Sí me explico? Entonces, la prédica va a hacer que todo el mundo se sienta golpeado. ¿Por qué este hombre qué está diciendo? No puede ser. ¿Cómo es que es así? Todo es mentira. Ay, no, Padre Celestial. ¿Verdad? Eso sale toda la mente golpeada después de la prédica. Exacto, porque si son leña quiere decir que no dieron fruto y solo sirven para fuego. Como dijo Eliyahu, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, también recuerden que en Deuteronomio 18:15 que dijo Yahweh, yo pondré mis palabras en su boca. ¿Cuál boca? La del testigo como Moshe. Levantaré un profeta como tú en medio de tus hermanos y pondré mis palabras en su boca, a él oiréis. Y ahora dice aquí, yo pongo mis palabras en tu boca, porque Jeremías representa al último, quien echa fuego de su boca. Exacto, va a ser prédica de juicio, porque ya la misericordia fue dada. Jeremías 23:29. No es mi palabra como un fuego, dice Yahweh,
confirmándolo. Ahora sí, la palabra en la boca de, porque Yahushua es la palabra y él es agua. Pero la boca puesta en la palabra del profeta es un fuego. Por eso es que tenía que venir como el tizón sacado del fuego. Yahweh permite que caiga en el error para que se encienda el fuego. ¿Sí me explico? Después lo saca para usar ese fuego para bien. No es mi palabra como un fuego, dice Yahweh, y como un martillo que quebranta la piedra. Yahushua es la piedra angular, pero a nadie lo quebranta, por supuesto. Aquí está hablando del corazón de piedra que tienen las personas. Aquí está hablando de la frente de pedernal que tienen las personas, testarudos, dura cerviz, etc. Para nada cerviz. eh, como un martillo que quebranta la piedra. Recuerden que Yahudá Macabí, el macabeo, era llamado el martillo. Y es particular porque esa historia, Yahudá Macabí representa al último y a los macabeos representan a los elegidos. No es mi palabra como un fuego, dice Yahweh. Recuerden que dice, bueno, voy a leerlo aquí, el último no solo viene a enseñar, sino también a pelear espiritualmente y destruir toda falsa doctrina. Eso lo vemos también en Isaías. ¿Recuerdan cuando vimos Isaías 42 del siervo que decía, no gritará? Pero la otra mitad del capítulo dice, gritará. Ya se cansó de ser calladito. No, era que eran, Yahweh nos revela los dos ministerios, para los que obedecen y para los que no. A unos les habla tranquilo, a otros les grita. Dos mantos que trae, como la doble porción. Entonces, mientras establecen la verdad, ¿verdad? Los dos testigos. De la misma forma en que se habló a Zorobabel diciendo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. O como se le dijo a Yirmiyahu, para arrancar, este es poderosísimo, en Jeremías 1:10, se le dijo a Jeremías algo que se le dice al último, que lo llama para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. Esto es importantísimo, porque uno espera que solo venga a edificar y plantar. Todo el mundo quiere que solo ponga la semilla, qué bonito, pero no, primero hay que despedazar todo lo falso que establecieron y construyeron y plantaron los últimos 2000 años. Por eso menciona arrancar y destruir, 2000 años. Arruinar y derribar, 2. Edificar y plantar, 2. Ahora, si vemos esto como los primeros 2 milenios, reinó la muerte, arrancó y destruyó. Segundos 2 milenios, reinó la ley y los profetas, arruinó y derribó. Y después vino Yahushua a traer el favor y la verdad para edificar y plantar. Entonces aquí tenemos los 6 milenios representados. Pero Jeremías representa el último, por ende el que viene al final del 6º milenio. Y por la doctrina falsa tiene que arrancar y destruir, arruinar y derribar, edificar y plantar. 3-1. Tiene que, bueno, en realidad 2-1. Tiene que arrancar y destruir el doble de lo que va a plantar y edificar. Entonces, por eso lo van a ver como malo, porque está destruyendo la doctrina, está destruyendo los ídolos, me está destruyendo la tradición, lo que yo tanto amaba, mi abuelita. Bueno, mientras que Yahuanán inmersó con agua y Yahushua con espíritu, el último lo hará con fuego. ¿Verdad? Lo vemos en Mateo 3:11, Lucas 3:16. Juan el Bautista no sabía la separación del primero y el último, no entendía, al menos todo indica. Y por eso él dice, el que viene después de mí inmersará en espíritu y en fuego. Él lo dijo como uno solo, pero Yahushua inmersó en agua. Inmersó en espíritu. Entonces quedó el fuego para el fin. Imagino más de uno, que salvado en el tiempo de Yahushua. Dice, de ahí el que el Apocalipsis diga que saldrá fuego de sus bocas, ya que la boca habla de lo que hay en el corazón, como dicen esos versos de Mateo 12 y Lucas 6. Así que esto indica que en sus corazones está la ira, el juicio y la venganza de Yahweh, como dice Isaías 63:4, Jeremías 20:9. Por ende, esta será una manifestación del Todopoderoso apareciendo como fuego consumidor a través del último.
en vez de como agua de vida, que fue como se manifestó al mostrar su misericordia en Yahushua HaMashiach, perdonando nuestros pecados y dándonos la vida eterna a través de la emuná, que es la fe en su Hijo. Estos, refiriéndose a los dos testigos, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Los dos, pero pongo aquí como Eliyahu. ¿Por qué? Porque fue Eliyahu el que la escritura nos revela que tenía ese poder. Él oró y Yahweh hizo que no lloviera por 3 años y medio. Imagina, el poder de la oración. 3 años y medio no llovió, todo el mundo estaba muriendo de hambre. Y se dice en la tradición al menos, Yahweh tuvo que hacer que un niño muriera para hacer que Elías orase para que volviera a llover. O sea, es como Yahweh así esperando, pero ¿qué, Eliyahu? ¿Cuándo va a dar usted? ¿Cuándo va a orar para que llueva? Y Eliyahu, no, son unos impíos que se mueran de hambre. Entonces lo lleva a la casa de una mujer, se muere el niño y Eliyahu, ¿y ahora qué hago? Sálvelo. Y la forma de salvarlo era empezando por abrir la llave del agua. En el judaísmo enseñan que hay 3 llaves, 2 de ellas el poder hacer que llueva o pare de llover y la otra es resucitar a los muertos. Entonces el profeta solo puede tener una llave a la vez. Entonces se dice que Yahweh le dijo, ok, si usted quiere resucitar a ese niño, me tiene que volver la llave del agua para abrirla. Entonces dijo, está bien. Y por eso volvió a llover para poder resucitar al niño. Ahora, obviamente eso es como una explicación muy técnica. Obviamente Yahweh puede hacer lo que le dé la gana, pero eso también muestra cómo Yahweh, si pone a un hombre a algo, le da, lo respeta, exacto. Le da esa autoridad. O sea, si usted me dice, yo cierro y después está como, pero ¿qué, profeta? ¿Para cuándo? ¿Verdad? Y el punto es, ok, yo estoy viendo gente morirse y me duele. ¿Usted qué? Entonces, hasta que él lo vio en su carne, hasta que él vio al niño morir de alguien que le estaba ayudando, él dijo, uy, tengo que resucitarlo. Entonces, como ahora sí me entiende lo que yo estoy sintiendo viendo a Israel morir. ¿Sí me explico? Es similar a cuando Jonás se enoja y dice, es que usted siempre perdona, ¿verdad? Y cuando él está acostado, que está la calabacera que había crecido y le está dando sombra, después un gusano se come todo y se levanta, no, hombre, es que yo siempre a quejarse y ya, güey, usted está enojado por una planta que creció en un día y se secó en un día y usted quiere que yo destruya toda esta nación que ni siquiera saben separar la derecha y la izquierda, no saben el bien del mal, ¿verdad? Es como uno a veces se le olvida todo lo que Yahweh tiene que ver y aguantar, la misericordia que tiene que tener, la misericordia que tiene, y uno a veces no tiene nada por estar pensando en la sombra. Es que no, yo quiero echarme aquí, ¿verdad? Con la sombra, la destrucción de todos esos impíos. Tele. ¿Verdad? Entonces, como él no lo podía ver cómo, se enojó. Qué duro, Padre, que nos ayude. Entonces, dice, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, como sucedió con Moshe y Aarón. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ok, entonces, lo principal aquí es que con esto, que no llueva, se nos está diciendo que uno de ellos es Eliyahu. Y con el hecho de convertir las aguas en sangre, se nos está diciendo que el otro es como Moshe, quien andaba con Aarón, que es como Eliyahu. Entonces, con esos 2 puntos se nos está diciendo quiénes son o cómo son. Ahora, ¿quiere decir que nada más se nos está diciendo eso? No, obviamente no. Pero también hay que entender el aspecto espiritual. Cerrar el cielo a fin de que no llueva. La lluvia representa bendición, representa revelación. Entonces, es como decir que esta gente no puede entender, que esta gente no reciba la bendición por haber rechazado la prédica, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Yahushua dice, si ustedes llegan a un lugar, una casa, que su paz sea sobre ellos? Pero si ellos no aceptan la doctrina, llévense la paz, sacúdanse los pies y váyanse. A eso es a lo que se refiere. Por eso dice, para cerrar el cielo a fin de que no llevan los días de su profecía. Entonces, durante los 1260 días tienen la capacidad de detener la bendición o hacer que fluya. Como cuando Eliyahu llegó a una casa y dijo, traiga todos los recipientes que tengan para llenarlos de aceite. Y fluyó la bendición representada por ese aceite que no se gastaba hasta que se gastaron los recipientes. Cuando le dijeron, ya no hay más recipientes, paró el aceite.
O sea, cuando los 144,000 recipientes ya estén llenos de la Ruach, se detiene y se da la manifestación de la transformación. ¿Sí me explico? Entonces, eso es a lo que se refiere principalmente. Ahora, sí considero, porque es algo mucho más simple para Yahweh, que por medio de la fe los dos testigos puedan decir, Padre, puedes hacer que pare de llover y que pare de llover. ¿Ok? Ahora, también considero que no es algo solo los dos testigos, considero que cualquiera de los elegidos, si tiene fe suficiente, puede hacerlo. Pero vemos algo, esto aquí como específico con respecto a los dos testigos. ¿Está claro? Dice, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Entonces eso significa que traen juicio, porque convierten agua en sangre, como la primer plaga de Egipto, dando a entender que vienen a traer las plagas. Por eso dice aquí, para ir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Recuerden que los dos testigos van a anunciar 10 plagas durante su ministerio, que son en los sellos y en las trompetas. Igual que las 10 plagas de Egipto, por ende como Moshe y Aarón. Y esas plagas ya están profetizadas, ya Yahweh las dijo. Entonces los dos testigos solo tienen que anunciarlas. Pero le van a echar la culpa a los dos testigos como si fueran ellos los que las provocan. Por otro lado, si dice eso, eso indicaría que también tienen la autoridad para provocar una plaga que no esté escrita. Habrá que ver si se manifiesta, si de los dos. ¿Sabes qué? La verdad es que quiero que caiga ahorita langostas, cómanse todo esto. Habrá que ver si llegan a eso. Según lo que dice la escritura, se puede interpretar como que sí pueden. Habrá que ver si en su enojo y demás en algún momento llega a suceder que salga una plaga ahí específica para algún grupo de gente en algún lugar. Sí, sí considero que no serían mundiales o conocidas por todos, como lo van a hacer las trompetas y los sellos. Deuteronomio 32:2 dice, goteará como la lluvia mi enseñanza. Una vez más, el símil. Como la lluvia mi enseñanza. Entonces tienen poder para detener la lluvia, detener la enseñanza. Ahora, no quiere decir que ellos se vayan a detener de enseñar, pero por un lado pueden decirle a alguien, usted ya no, va a aprender, o padre que no entienda a esta persona. ¿Está claro? Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, como las gotas sobre la hierba. Yahushua la lluvia temprana al ser el primero, mientras que el último es la lluvia tardía, que viene a dar la enseñanza y el razonamiento del poderoso y su hijo. Claro está, junto a Eliyahu como su profeta, como lo vemos en estos versos de acá. Ezequiel 34:26 dice, y daré bendición a ellos y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Entonces pueden detener la bendición. ¿Está claro? Recuerden que el que bendice a justo recibe bendición de justo, el que bendice a profeta recibe bendición de profeta. El que maldice a un profeta, pues ya es problema. Primera de Reyes 17:1. Entonces Eliyahu, el tisbita, una fiesta. Entonces Eliyahu, el tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab, dijo a Acab, era ahí la fiesta. Acab. Ok. Acab era el rey de Israel en ese momento, el esposo de la maligna. Vive Yahweh Elohim de Israel, en cuya presencia estoy. Siempre me ha gustado eso tanto. Vean que estaba con Acab. Y Eliyahu dice, en cuya presencia estoy. No estamos. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, hasta que mi boca lo diga. Hasta que mi boca lo diga. Vean qué fe. Hasta que yo diga, no hasta que yo diga, hasta que yo lo diga. Qué poder. Esa fe, repito, es la fe que debemos tener. Y es que se vuelve difícil un poco, considero, me parece a mí, al menos mi persona, esa línea tan delgada. ¿Verdad? Porque sería como que ella, a mí tendría que ya voy a decirme, diga que usted dijo. Para decirlo así. Porque no me atrevo. Exacto, completamente. Sí, que no es porque uno anda de ese día de cólera.
¿verdad? Que no fue porque ese día sintió una emoción ahí y se dejó llevar. Esa es la clave que debemos tener clara. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Me imagino yo, ¿qué? Ahora, es curioso con respecto a la lluvia, se dice que Yahweh estableció que el hombre debe pedir la lluvia. Por eso es que no vemos en la escritura que, o sea, hay varios puntos en la escritura desde la creación que parecen indicar que Yahweh quiso que seamos nosotros los que pidamos la lluvia. No que Él la mande cuando Él quiera o Él piense o le dé la gana, sino que nosotros lo pidamos. Y por eso tanta autoridad tenía Eliyahu siendo un hombre para algo tan específico. Y es por eso también que muchas tribus antiguas, entre esas muchos hebreos que fueron llamados con otros nombres en América, solían hacer canciones para llamar la lluvia. Y sucedía a veces. Y una de las cosas, hayá, 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 ¿verdad? Que es el verbo hayá de Yahweh. Entonces, buscando del Todopoderoso que causa la existencia, pidiendo que enviara lluvia. Y por eso es muy común en culturas antiguas, en las culturas antiguas que eh, canten para pedir lluvia. Entonces, Santiago 5:17, vean esto está en el nuevo pacto, esto no lo tienen los judíos. Dice, Eliyahu era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Esto es clave, porque mucha gente, por saber lo que Eliyahu es como profeta, lo elevan al punto de no ser humano. Y los discípulos dicen, no, era igual que nosotros, tenía inclinación al mal, tenía debilidades, pasiones. ¿Ah? Sí, exacto. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Entonces, en ese tiempo se sabía cuánto había durado la sequía. Entonces Jacob, conocido como Santiago, escribe, fueron 3 años y 6 meses. Y Yahweh se encargó de que Jacob nos escribiera esto porque es clave, porque los dos testigos tienen que predicar por 3 años y 6 meses. Y Apocalipsis dice, tienen el poder para que durante el día de su ministerio, durante el tiempo de su ministerio, no llueva. 3 años y 6 meses, igual que Eliyahu. O sea, cuando Eliyahu hizo que no lloviera por 3 años y 6 meses, representó los 3 años y 6 meses de los dos testigos. ¿Está claro? Y estaba reinando Acab con Jezabel, o sea, la gran ramera, el tiempo de hoy en día. Jeremías 3:3. Por esta causa las aguas fueron detenidas y faltó la lluvia tardía. Esto para aquellos que no lo aceptan. Por el pecado, por la rebelión, las aguas fueron detenidas. Entonces, cuando en una tierra hay sequía, es por pecado. Quizá no hay un hombre justo que tenga fe para pedir que llueva, por ejemplo. ¿Sí me explico? Pero vean cómo la escritura misma dice, por esto las aguas fueron retenidas, por el pecado. Dice, faltó la lluvia tardía. Vean que no dice la lluvia temprana, la lluvia tardía, eso representa al último. Por ende, aquellos que no lo aceptan o lo reconocen. Te has mostrado como una prostituta, lo que mencionaba Jezabel, la gran ramera. Y no has querido avergonzarte, no quieren aceptar el pecado, no quieren aceptar que están mal, más bien se enorgullecen. Éxodo 7:20. Moshe y Aarón hicieron como lo mandó Yahweh. Alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia del faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Entonces vemos Moshe y Aarón como representación de los dos testigos. Golpea las aguas que había en el río Nilo. Y recuerden, siempre
decir ese nombre está puesto para decir un chiste después, pero a veces lo evito. El río Nilo, que como he dicho, representa la fuente de alimento básicamente para Egipto, porque era el río cuando ascendía que el agua se salía, llenaba la tierra de agua y por ende la tierra daba fruto. De ahí la importancia de ese río para Egipto. Recuerden que cuando Yosef llega, el Nilo sube, cuando llega Jacob, el Nilo sube. Entonces ellos dicen, esta gente algo tiene, porque vienen y hay agua. Y eso tiene que ver con la bendición que trae el profeta o el justo. Ahora bien, recuerden que el Nilo también se ha interpretado como el flujo, el flujo profético. O sea, el agua del Nilo como si fuera la revelación profética. Hay dos ríos que se convierten en el Nilo, o dos Nilos que se hacen uno en Egipto y que representan las dos fuentes de profecía, visión y palabra. También se puede ver como el espíritu de profecía y el espíritu de verdad, que son la Ruach HaKodesh 1. ¿Por qué digo eso? Porque vean que dice, golpeó las aguas que había en el río. Entonces eso representa la profecía. Y la profecía es el testimonio de Mashiach. Y la gente tiene el testimonio de Mashiach errado. Por eso hay que golpear esa doctrina. Y se va a convertir en juicio. Que la gente no le va a gustar porque no va a poder beber como lo hacía, por decirlo así. Hay varias formas de verlo. Porque recuerden que la sangre es la vida de la carne. Entonces también se puede ver de un aspecto positivo. Es como le van a dar vida a la doctrina. Se va a volver sangre. ¿Sí me explico? Si lo queremos ver positivo. Es de repente se va a volver viva la revelación. Obviamente aquí era un problema, era una plaga porque no podían beberla. Y eso hace alusión a juicio, que por ende sería el revelar ahora que la doctrina está errada y eso es un tipo de juicio. Éxodo 14, 15 al 16. Tú le hablarás a Aarón, ¿verdad? Su hermano, el que representa a Eliyahu. Y pondrás en su boca las palabras. Entonces Yahweh pone las palabras en Moshe y Moshe pone sus palabras en Aarón. Yahweh le da la revelación al último y el último a Eliyahu. Pondrás en su boca las palabras y yo estaré en tu boca y en la suya. Y os enseñaré lo que habéis de hacer. Él hablará por ti al pueblo. Recuerden, ¿por qué sucedió eso? Porque Moshe dijo, yo no sé hablar, tengo un problema de habla. Entonces, bueno, te voy a poner a Aarón para que hable por vos. Pero también aprendió a hablar Moshe, bendito Yahweh. Y digo aprendió a hablar, obviamente sabía hablar. Mi punto es que, bueno, por un lado tenía un problema en la lengua que hacía que le costara hablar o hablara diferente. Habrá que ver cómo hablaba, ¿verdad? Majijo, o sea, dicen que majijo, otros sopetas o algo así, pero era algo que no se sentía cómodo hablando en público. Porque se le había quemado la lengua cuando era niño. Pero bendito Yahweh se encargó de eso y ahora no dudo que quizá todavía hablaba medio raro, pero por lo menos ya más elocuente. Que eso también se dice, se nota en la forma en que se escribe el Deuteronomio comparado con los escritos anteriores, aunque obviamente el que escribió la Torah fue Yahweh por medio de Moshe, pero en la forma en que Moshe se expresa se puede ver una mejoría. Él hablará por ti al pueblo, no a los líderes, al pueblo. Recuerdan que he dicho que aunque el último viene por los dos, pocos y muchos, está principalmente sobre los pocos y Eliyahu es enviado a los muchos, o sea, al pueblo. Porque también es como los muchos no se les puede dar toda la revelación, se vuelven locos. ¿Verdad? Todo lo que nosotros hemos recibido aquí de los libros gnósticos y Yashar, Hanok, etcétera, no se le puede decir a un cristiano a buenas y primeras. Primero tiene que salir del error y volverse uno de los pocos para poder darle todo eso. ¿Sí me explico? Entonces, a los muchos, bases, leche espiritual. Entonces, dice, él hablará por ti al pueblo, será como tu boca. Y tú, Moshe, ocuparás para él el lugar de Elohim. Entonces vemos que el testigo como Moshe, representado aquí por Moshe, sería la manifestación de Elohim como padre. Y Eliyahu su profeta, su enviado. Éxodo 7.1 lo confirma.
Yahweh dijo a Moshe, en representación del último, mira, yo te he constituido Elohim para el faraón. Para el faraón. Y el faraón representa al enemigo, a Satán. Y Yahweh está diciendo, te volví Elohim de Satán. Imagínense eso. O sea, te di la autoridad sobre el enemigo. Porque recuerden que Moshe, en este caso, representa a Micael. Satán es el otro ángel, el acusador. Micael el defensor. Y Yahweh le está diciendo a Moshe, como si fuera Micael, ahora te estoy poniendo por encima de. Y eso es lo que sucede con Yahushua. Que Micael se puede volver mayor que Heilel, el acusador. Yo te he constituido Elohim para el faraón y tu hermano Aharón, como Eliyahu, será tu profeta. Es curioso porque obviamente hablamos de Moshe como profeta, pero vemos que Yahweh lo puso como más que eso. Lo puso como Elohim y a Eliyahu el profeta, Aarón el profeta. Esto lo voy a leer, ya lo he explicado muchísimas veces, pero para que lo vean. Hay quienes esperan a los dos testigos descendiendo del cielo físicamente, así como muchos esperaban al Mesías hace 2000 años, lo cual fue parte de las razones por las que no creyeron en él, ya que no entendían que él descendió espiritualmente, pero también debía nacer físicamente. ¿Verdad? Porque cuando Yahushua dice ser el Mesías, hay gente que decía, pero no es que el Mesías tiene que venir del cielo. Lo esperaban volando, igual que los cristianos hoy en día. No esperaban, o sea, espiritualmente sí vino del cielo, pero lo espiritual es invisible, eso no lo vieron. Y por ser un mundo físico, tiene que entrar físicamente. Y la forma es por medio de una mujer. Eso, mujer. Entonces, a ver si me las gano. Entonces, también debían nacer físicamente según había sido profetizado. Génesis 3:15, Isaías 7:14. Sería la semilla de la mujer, nacería de una virgen. De la misma forma, Eliyahu, a pesar de haber sido llevado vivo, cuando le tocó volver a la tierra a preparar el camino para el Mesías, nació a través de Eli, Sheba y Sehar Yahu, con el nombre Yahuhanán, conocido como el inmersor, pues fue quien vino inmersando con agua para arrepentimiento. Pero ven eso, Eli, Yahu, nació de Elisheba, Sehar Yahu. ¿Está claro? La unión de estas dos personas trajo al profeta nuevamente a la tierra. Mateo 11, 13 al 15. Todos los profetas y la Torá profetizaron hasta Yahuhanán. ¿Verdad? El inmersor, Juan el Bautista. Ahora, no quiere decir eso que entonces ya el antiguo pacto queda destituido, ¿verdad? O que ya no importa. No, que eso es lo que sucede mucho en el cristianismo. Tampoco está diciendo que todas las profecías ya se habrían cumplido para cuando vino Juan el Bautista, que es como también algunos interpretarían esto. No, está diciendo que el tiempo de los profetas se acababa con la muerte de Juan el Bautista. Ese es el punto. Y con Yahushua iniciaba la era mesiánica, el favor y la verdad. Porque recuerden que en Apocalipsis 10 dice que es en la séptima trompeta cuando se va a haber cumplido todo lo que dijeron los profetas. Pero aquí estaba terminando el tiempo de profecía y ley. Todos los profetas y la Torah profetizaron hasta Yahuhanán el inmersor. Y si queréis recibirlo, esto es clave. Si queréis recibirlo, o sea, si no quieren, no. ¿Qué significa esto? Que lo que está por decir no es una obligación para la salvación, pero es una verdad que a algunos, por falta de fe, les cuesta aceptar. Si queréis recibirlo, Él es aquel Eliyahu que había de venir. Él es, no está diciendo se parece, es como, lo representa. Exacto, está confirmando completamente que es. Si queréis recibirlo, Él es aquel Eliyahu que había de venir. Entonces, aquí nos está revelando Yahushua con esta palabra que la reencarnación sí existe. Y con esto nos está revelando que no es una doctrina necesaria para salvación. Si usted quiere, lo cree. Si no quiere, no lo cree. Allá usted. Pero Yahushua es la verdad. Decir que no le creo a Yahushua es de estupidez. Ahora, que una persona por falta de fe no lo entienda es otra cosa.
que diga, no, pero ¿cómo puede ser? Si es que a mí me dijeron que eso es de los hindúes. Ok, eso es miedo que le está provocando duda. Pero quítese el miedo, llénese de fe, lea la escritura, ¿qué es lo que dice? Punto. Él es el Eliyahu que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, el que tiene fe, que lo reciba. ¿Está claro? Apocalipsis 11, 7 al 9. De repente empezó a fluir. 7 al 9. Cuando hayan acabado su testimonio, que dura 1260 días, 3 años y medio, los primeros de los últimos 7, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Vean qué curioso, la bestia que sube del abismo hará guerra, futuro, al final de su ministerio. Eso es particular porque recuerden que al inicio decía que por 42 meses pisotearán o hollarán la tierra, la ciudad apartada. Y le daré a mis 2 testigos para que profeticen por 1260. Entonces mucha gente piensa que los 42 vienen primero y después los 1260. Pero vean que aquí está diciendo, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo. Y la bestia es la que va a reinar 42 meses. Entonces vemos que el orden es testigos y imperio mundial. La bestia que sube del abismo, que por ende es Abadón, Apolión, hará guerra contra ellos, los 2 testigos. Los vencerá y los matará en el aspecto físico, ¿verdad? Porque obviamente ellos con su muerte ya triunfan. Sus cadáveres estarán en la plaza. Esto es particular. No van a dejar que los entierren. Ya me adelanté, perdón. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Muchas cosas que decir aquí. Hay muchos que consideran, por ejemplo, que la gran ramera es Jerusalén. Es una doctrina muy común hoy en día. ¿Por qué? Porque Yahweh le dice a Jerusalén que se ha comportado como una prostituta, lo vimos ahora. Pero recuerden que la escritura habla de grupo de gente como mujer y individuo como hombre. Entonces, una mujer es un grupo de gente. Puede ser un pueblo, una nación, puede ser una congregación, una iglesia. Yahweh empezó con un pueblo y después por medio de Yahushua creó la congregación. Que esto lo estoy diciendo de esta manera por más que todo la forma que lo tenemos al haber venido del cristianismo. Pero recuerden que en el antiguo pacto Yahweh llama al pueblo su congregación. A lo que me refería ahorita es que primero era de carne y después se volvió de espíritu. ¿Estamos? Entonces primero el pueblo de carne para representar la congregación que sería de espíritu. Todos los que crean en Yahushua, porque en Yahushua no hay griego ni yahudí, todos somos uno. Entonces, una mujer representa un pueblo que necesita un líder, una cabeza, un esposo, una mujer con su esposo, un pueblo con su líder, una congregación su poderoso. Y el poderoso se manifiesta por medio de un hombre, el Mesías. Por eso es que vemos que en la escritura la mujer se habla de, por ejemplo, la virgen es la congregación elegida, porque está esperando al esposo que vuelva. Ya vino, pero está esperando que vuelva para casarse. Y la gran ramera, entonces, es lo contrario. ¿Qué quiere decir eso? Que es una que se acuesta con todo hombre por dinero, por un beneficio propio. O sea, con cualquier espíritu maligno, con cualquier demonio, con cualquier doctrina, con tal de recibir algún poder en este mundo. Eso es la gran ramera. Entonces, si el Mesías ya vino, hay una virgen que está esperando que vuelva y una ramera que le vale si vuelve o no porque tiene su dinero que lo consigue de otra manera, como ramera. Entonces, tiene completa lógica que la gran ramera es una iglesia o grupo de gente que dice creer en el Mesías, pero hace todo lo contrario a lo que el Mesías dice. No lo espera, le vale, se mete con quien sea. O enseña de un falso Mesías como si fuera el verdadero. Y eso es principalmente la iglesia católica, romana. ¿Estamos? Porque, repito, si la mujer es una iglesia, hay una virgen que es la iglesia escogida y hay otra que es una ramera, lo contrario. Y la iglesia del mundo
es la católica principalmente, en lo que respecta a los que creen en el Mesías, los que dicen creer en la Biblia. Por otro lado, cuando Pedro escribió una de sus cartas, él se despide diciendo que está en Babel. No obstante, se considera que él estaba escribiendo desde Roma. Se dice que él nunca fue a Babel, a Irak, pero sí estuvo en Roma, lo mataron ahí. Entonces, se interpreta que cuando él dijo los saludos de Babel, la congregación que está en Babel, él estaba revelando que Roma es el Babel espiritual. Por eso Roma, el imperio mundial que tenía al pueblo como en exilio, aunque estuvieran en Israel. Como cuando fueron exiliados o fuimos exiliados a Babel. ¿Está claro? Por otro lado, como vamos a ver en unos momentos, la escritura nos revela que Yahweh varias veces compara a Jerusalén y Israel con Sodoma y Gomorra. Y Yahweh le dijo al pueblo que no volvieran a Egipto. Y aunque no volvieron físicamente a la esclavitud de Egipto, sí volvieron espiritualmente a Egipto, en sus corazones. En el desierto querían volver a Egipto, por la cebolla y los ajos y no sé qué. Entonces, además de eso, tenemos otra clave. Dice, donde también su soberano fue inmolado. Los dos testigos son los dos que están al lado del soberano de toda la tierra. ¿Quién es ese? Yahushua. ¿Dónde fue inmolado Yahushua? En Jerusalén. Entonces, con donde también su soberano fue inmolado, nos está diciendo que esto es Jerusalén o Jerusalén. Hoy en día es Sodoma. Qué curioso que en Israel se realiza el desfile homosexual más grande del mundo, más famoso, más homosexual. y, y tienen una doctrina falsa y la mayoría de los que dicen ser judíos no lo son. Entonces están como Sodoma y Egipto. Por otro lado, si la gran ramera fuera fuera Jerusalén, entonces ¿por qué no va a decir aquí espiritual se llama Babel? Sino que nos pone Sodoma y Egipto, nos estaría haciendo un enredo mental, porque si aquí nos dice que Jerusalén es Sodoma y Egipto, unos capítulos después nos dice de la gran ramera de Babel, tiene que ser otra, porque es otra nación, Babel. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, Sodoma y Egipto, según Apocalipsis 11, es Jerusalén hoy en día. Y principalmente el Vaticano y todo lo que llena el mundo, ¿verdad? Todas las iglesias católicas que hay por el resto del mundo, con un parque al frente y todo eso que hacen siempre, ¿verdad? La cúpula, el obelisco o donde está la campana, representan la unión de el falso Mesías con la gran ramera. Entonces, después más adelante veremos más acerca de la gran ramera. Entonces nada más quería decir eso para que se entendiera. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, o sea, los van a matar al frente de donde habría estado el templo, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Quién llegó a Sodoma cuando se dio la destrucción de Sodoma y Gomorra? Llegaron dos ángeles que representan a los dos testigos. Y Yahushua dijo, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Lot, cuando llegaron dos ángeles a Sodoma, los dos testigos llegando a la tierra, y Lot como la congregación creyéndole. En este caso es un hombre que representa a la congregación, un individuo. ¿Por qué? Porque la congregación son un cuerpo y son cabeza de los muchos. ¿Sí está claro? La esposa y las dos hijas hacen tres, que representan a los muchos. Por eso se volvió sal, tristemente. A Egipto llegaron Moshe y Aarón a dar las 10 plagas. Entonces vemos que mencionan Sodoma y Egipto para también confirmar que son como Moshe y Aarón, los dos testigos, y como los dos ángeles que llegaron a Sodoma. ¿Está claro? El hecho de que diga en sentido espiritual es tan clave, porque es algo que yo digo mucho y que quizá algunos quieran contradecir por
no será algo que aparezca en la escritura de manera muy clara o evidente. Pero vean que está en Apocalipsis 11, que las cosas deben leerse y entenderse en sentido espiritual. O sea, no es algo que yo inventé, es algo que ya estaba en la escritura. Dice Sodoma, pero no se refiere al Sodoma histórico. Dice Egipto, pero no se refiere al Egipto geográfico. Es el aspecto espiritual. Y así hay que verlo todo en la escritura. Dice, donde también su soberano fue inmolado, Yahushua. Gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres. Esto no era posible en el tiempo de Yahuhanán, pero en nuestro tiempo sí. Ponen una cámara ahí y todo el mundo se puede meter a verlos a la hora que sea, 24 horas al día, a ver los cuerpos. 3 días y medio después, ahí sí ya es donde se va a armar. Ahí lo más seguro van a perder la señal. Cuando pasen los 3 días y medio, uy, se fue la internet. Ya nos llevamos a los cuerpos. Cuando se levanten y se vayan. Donde también su soberano fue inmolado. Gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio. Día por año. Así como predican 3 años y medio, están muertos 3 días y medio. Y no permitirán los del mundo que sean sepultados. Vean qué curioso. Aquí hay 3 cosas que quiero decir de esto. Una, la simple, la obvia. Los van a odiar tanto que no van a querer sepultarlos, porque sepultar a alguien es una forma de darle honor. ¿Perdón? Exacto, lo que dice Santa Sepultura, sí. Es una forma, o sea, bueno, respetuosa de despedirse de alguien. Hacerle un favor, el enterrarlo, porque el cuerpo debe enterrarse. Entonces le hace un favor. A ellos no les van a querer hacer ningún favor, no les van a querer dar ninguna honra, más bien van a querer burlarse de ellos. Van a decir, mira, estos dos que dijeron tanta cosa, véanlos ahí donde están tirados y no pueden hacer nada, vean. Y ya me imagino, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, no van a permitir que sean sepultados para no darles honor. Pero qué curioso, porque hay 2 cosas que se desprenden de ahí. Una, a Yahushua sí lo sepultaron. ¿Por qué? Porque Yahushua dijo que el grano debe venir al mundo, caer a la tierra solo y morir, ser enterrado, para que se forme la raíz, salga el árbol y dé mucho fruto. Está claro, por eso él fue enterrado. El último es la rama. La rama no se entierra. La rama está afuera. ¿Sí me explico? Y la otra cosa, no permitirán que sean sepultados por esta razón, porque no les dan ese favor de sepultarlos. Por eso es que la bestia y el falso profeta, que son los contrarios de los 2 testigos, Yahweh los va a echar vivos en el lago de fuego. Porque mataron a los 2 que debían pasar vivos con los elegidos. Ahora les toca a ellos entrar vivos al castigo. Como no los enterraron, ahora ellos tampoco, porque entran vivos al fuego. ¿Sí me explico? Ok. Isaías 3, 8 y 9. Porque arruinada está Jerusalén y Audá ha caído. Pues la lengua de ellos y sus obras han sido contra Yahweh para desafiar la faz de su estima. Recuerden que la estima representa al último. Yahushua es el favor. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Porque como Sodoma, vemos aquí Jerusalén comparado con Sodoma. Porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay de sus vidas, porque amontonaron mal para sí. ¿Verdad? Porque antes la gente hacía el mal y lo escondía, sabiendo que estaba mal. Por lo menos reconocían que estaba mal. Hoy en día publican el mal como si fuera bien y se enorgullecen. Y, por ejemplo, en la homosexualidad es una de las más comunes. Y lo vemos, por eso dice Sodoma. Recuerden que Romanos 1 nos dice que la sodomía, la homosexualidad, viene por la idolatría.
Entonces, por eso están como están, porque han idolatrado todo tipo de cosas, desde la letra hasta las esculturas. Como pueden ver aquí, Tel Aviv, con ese nombre, por supuesto, es llamada la capital gay del Medio Oriente. Entonces, vamos a continuar. Jeremías 23, se pone rojo y todo el hombre. Jeremías 23, 14 y 15. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometen adulterios, andan con mentiras y fortalecen las manos de los malos para que ninguno se convierta de su maldad. Verá, obviamente esto se entiende de manera literal, pero en el espiritual, la gran ramera, y bueno, en este caso sería Jerusalén como Sodoma, eh, por ejemplo, los judíos dicen haber hecho pacto con el Todopoderoso, pero rechazan a Yahushua. Por ende caen en adulterio con el falso, con el maligno. Y dicen mentiras, como por ejemplo que Yahushua no es el Mesías. Y todo lo que dicen para tratar de refutar ese hecho, obviamente son mentiras con las que andan. Fortalece las manos de los malos. Sucede mucho. Para que ninguno se convierta de su maldad. ¿Verdad? Para que se mantengan en el rechazo de Mashiach. Me son todos ellos como Sodoma. ¿Quiénes? Jerusalén. Y sus moradores como Gomorra. Por tanto, esto dice Yahweh de los ejércitos contra aquellos profetas. Yo les hago comer ajenjos. Recuerden que ajenjo es lo que cae en la tercera trompeta de Apocalipsis. Y les haré beber agua envenenada. ¿Por qué? Porque rechazaron a la verdad que es Yahushua, el agua de vida. Rechazaron a Yahweh para casarse con él. O habiéndose casado con él, se fueron con el otro, ¿verdad? Lo digo así porque dice adulterio. Entonces, por eso tienen que beber agua envenenada. El agua de sota. ¿Recuerdan el agua de sota? Que era el ritual que hacían los sacerdotes cuando un hombre pensaba que su mujer le estaba siendo infiel, la llevaba al sacerdote y le hacían beber un agua. Y si estaba siendo infiel, caía ahí, como si fuera agua envenenada. Igual cuando adoraron el becerro de oro. Se dio un ritual similar al de agua de sota. Amós 4, 10 al 12. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Entonces, ahora Amós nos está diciendo que Jerusalén es como Egipto. Ya se nos dijo varias veces en Jeremías que es como Sodoma. Ahora en Amós se nos está diciendo que es como Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, vuestros caballos fueron capturados, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os olvidáis, mas no os volvisteis a mí, dice Yahweh. ¿Verdad? Recuerden que los dos testigos se van a manifestar como en Egipto, anunciar 10 plagas y la gente no se va a arrepentir, no se van a volver a Yahweh. Os trastorné como Elohim trastornó a Sodoma y Gomorra. Entonces en el mismo está Egipto y Sodoma. Vean que no dice Babel. Y fuisteis como tizón escapado del fuego. No sacado, escapado. ¿Verdad? Andan buscando escaparse del juicio. Y están muy equivocados. Por eso, como dice también en Isaías, que hicieron pacto con la muerte. Pero ese pacto Yahweh no lo va a mantener, obviamente. Porque la muerte no tiene más autoridad que Yahweh. Os trastorné como Elohim trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Yahweh. Por eso, Israel, haré lo mismo contigo. Lo mismo que hizo con Egipto y con Sodoma y Gomorra. ¿Cómo destruyó Sodoma y Gomorra? Con fuego del cielo. Por eso la venida del Hijo del Hombre como los días de Lot. ¿Cómo destruyó Egipto? Con 10 plagas. Por eso los dos testigos como Moshe y Aarón para anunciar 10 plagas. Haré lo mismo contigo y porque te he de hacer esto, prepárate, Israel, para venir al encuentro de tu Elohim. Para venir al encuentro de tu poderoso. Lucas 13:33.
Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana, o sea, 3 días, como los 3 años del ministerio de los 2 testigos, siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Entonces los 2 testigos van a ir a predicar por 3 años y medio por las naciones, pero cuando les toca morir, son llevados a Jerusalén y ahí mueren. Entonces dice, no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Entonces no podría morir en el Vaticano, como algunos han interpretado también, porque también es otra interpretación que anda por ahí. Apocalipsis 11, 10 al 13. Ahí ya vamos fluyendo. Ya vamos a terminar con los 2 testigos por lo menos. Porque la otra mitad del 11 es otra cosa. Los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos. Se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Aquí una de dos o las dos. Es posible que los líderes, siendo los que tuvieron la autoridad y el poder matarlos a los 2 testigos, después de haberlos matado, se envíen entre los líderes regalos unos a otros, un bono o algo así. También es posible que si Yahweh prospera o bendice a los 2 testigos, que se repartan lo que era de los 2 testigos, así como se repartieron las vestimentas de Yahushua, los soldados. ¿Sí me explico? Entonces que se envíen regalos los unos a los otros de lo que les quitaron a los 2 testigos o de los que ellos mismos tenían, como diciendo, bien, buen trabajo, los lograste matar, los lograste atrapar, vos los trajiste, vos los mataste, vos los atrapaste, vos los acusaste, vos los... etcétera. Y otra posibilidad es que vayan a ser tan odiados por el mundo entero que cuando los maten lo vuelvan una fiesta como Navidad, lo vuelvan un día feriado y digan nos vamos a dar regalos todos los años a partir de este momento. Entonces lo vuelvan una festividad y por eso se enviarían regalos unos a otros. No sé si recuerdan, bueno, me imagino que sí, porque fue hace poquito, relativamente, cuando mataron supuestamente, pero mentira, a Bin Laden en Estados Unidos, la gente como salía a celebrar la fiesta que hicieron. Algo así va a ser cuando maten a los 2 testigos, pero en el mundo entero. La estupidez. Y digo estupidez no porque a Bin Laden no lo mataron ese día. Y hay teorías de que ya lo habían matado o que por ahí anda, porque recuerden que él trabajaba para la CIA. Entonces, los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos. Se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Porque estos 2 profetas, también, vea que dicen los habitantes de la tierra, entonces verá, hace alusión más a todo el mundo, por eso indica, o sea, lo más seguro se va a convertir en un feriado, una fiesta. Porque estos 2 profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Pero después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Yahweh entró en ellos. Juan 1:17 dice, porque la ley fue dada por medio de Moshe, pero el favor y la verdad vinieron por medio de Yahushua HaMashiach. Tiene que ser otro, yo sabía. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Verdad? Entonces, así como Yahushua estuvo, también el último. Por eso dice el Hijo del Hombre. Ahora, bueno, aquí la única relación que se podría dar, ¿verdad? Como Yahushua es el primero, Moshe el último. Pero quiero ver algo más. Ver este. Llegó pues Yahushua y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y 3 días y medio nos ponen el 4.º día. El espíritu de vida enviado por Yahweh entró en ellos. Bendito sea. Se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Vean, cuando Yahushua resucitó, de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Lo mismo va a suceder. Imagínate cuando eran los 2 testigos levantados. Ahora bien, algo clave que dice aquí de los 2 testigos, dice, cayó gran temor sobre los que los vieron. O sea, no todos los van a ver,
Por eso, así como todos los van a ver muertos, no todos los van a ver resucitar, porque lo más seguro para cuando pasen 3 días y medio, la internet se va a ir. Alguna excusa va a haber para que no pase la señal, porque van a despertar. Entonces, solo los que estén ahí presentes, y de hecho, lo más seguro solo los líderes, porque son los enemigos. Dice, y lo vieron sus enemigos. Entonces, y subieron, me adelanté, perdón. Cayó gran temor sobre los que los vieron. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Esto fue exactamente lo que sucedió cuando Yahushua ascendió al cielo. Bajo una nube, se le dijo que subiera y él ascendió. Y cuando los discípulos estaban así, se dieron cuenta que habían 2 hombres, los 2 testigos, al lado, 2 ángeles, pero representan a los 2 testigos. Y les dijeron, ¿qué están viendo? ¿Verdad? Y les dicen, ¿qué están viendo en el cielo? Porque así como se fue, va a venir, que es como dando a entender por qué están viendo para el cielo. Deberían estar viendo a la tierra. Por estar viendo al cielo, no vieron a los 2 testigos que estaban ahí y les hablaron. Entonces mucha gente va a estar esperando que venga Jesús del cielo y los 2 testigos van a estar predicando al lado y no los van a reconocer. Vean qué dice. Habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado, lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, los ojos puestos en el cielo, se pusieron junto a ellos 2 varones, como los 2 testigos, los cuales les dijeron, Galileos, Galileos, que eso representa el circuito, el círculo, cumpliéndose otra vez el tiempo. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Esto es clave. La pregunta que les hacen era obvia y lógica. Obviamente ellos 2 sabían por qué estaban viendo al cielo, pero esto es una pregunta como cuando uno le dice, ¿por qué está haciendo eso? No es eso lo que debe hacer. ¿Sí me explico? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yahushua que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo, en carne. ¿Pero por qué estás viendo al cielo? Por estar viendo al cielo no habían visto los 2 hombres que llegaron. Y quién sabe si aparecieron así de la nada. ¿Usted se imagina qué sorprendente ver eso? Pero no, por estar viendo al cielo no lo vieron. Nada más de repente, ¿qué pasó? ¿Y esta gente quién es? ¿Sí me explico? Los 2 testigos. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, ¿verdad? Como en Hechos 1:9 lo acabamos de ver, en una nube. Y los vieron sus enemigos. El resto no ve nada. En aquella hora, en aquella hora hubo un gran terremoto, como también hubo un terremoto cuando murió Yahushua. En este caso, cuando resucita el último. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron 7,000 hombres. Los demás se aterrorizaron y dieron honor al poderoso del cielo. Los demás, o sea, los que no eran enemigos. Pero vean cómo dice, la 10ª parte de la ciudad. 10ª. Y murieron 7. 10 y 7. Porque se acaba de manifestar el bueno. El 17. El Tov. El 10 es la perfección celestial. El 7, completitud terrenal. Por eso, una 10ª parte de la ciudad se derrumba y se mueren 7,000 hombres. El hombre fue hecho en esos 7 días de la creación y fue hecho del barro. De hecho, bueno, menciono unas cosas más aquí y ahorita las menciono en el párrafo. Entonces, la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron 7,000 hombres. Los demás se aterrorizaron y dieron honor al poderoso del cielo. ¿Recuerdan cuando Shimshon, conocido en el bajo mundo como Sansón, él lo atrapan, lo meten bueno, lo metieron al molino. Y después de que, es que son brutos también, porque tenían que cortarle el pelo toda la semana. Pues no, lo dejaron que le creciera el pelo. Ya cuando el hombre tiene el pelo largo, se da cuenta que tiene la misma fuerza que antes. Qué curioso, Yahweh le devuelve el poder. ¿Por qué? Porque estando en el molino, que sí, también el eufemismo se aplica, estando en el molino, le empieza a crecer el pelo, ya no toma vino y no hay muerto con quien pueda, ¿verdad?, tocar cadáver, entonces vuelve a ser purificado con el tiempo. Y
bueno, también le ora a Yahweh para que le devuelva la fuerza, obviamente. Le ora a Yahweh, le pide por favor que le devuelva la fuerza para poder vengarse de sus enemigos. Entonces, dice la escritura que con la muerte de Sansón murieron más filisteos que durante su vida. Y durante su vida mató un montón de filisteos. Pero cuando él, después de tenerlo en el molino, están en una fiesta todos los impíos, como acaba de decir el hermano, imagínense todo el Illuminati haciendo una fiesta alrededor de los dos cuerpos de los testigos. Y los filisteos dicen, traigamos a Sansón para reírnos de él. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos con los dos testigos? Muertos, burlándose de que los mataron. Traigan a Sansón. Entonces van y un joven trae a Sansón de la mano porque es ciego. Entonces, como los dos testigos, un joven trayendo al otro. Y cuando Sansón llega, le dice al joven, póngame donde están los pilares que sostienen toda la casa. Entonces lo llevan y él llega y los toca y dice, ok, estos son. Véngase, ¿verdad? Entonces él dice, que me muera yo con ellos, padre. O sea, está dispuesto a sacrificarse, sacrificar su vida, como el último. Bota los pilares, como si fueran Jaquín y Boaz. Ya murió el primero, ahora muere el último. Y entonces toda la tierra, representada por ese lugar donde estaban, se viene abajo y los entierra. Entonces, qué curioso que ahora cuando el último resucita, Jerusalén tiembla y por ende mueren 7,000 hombres. Como si fuera lo que representó la muerte de los filisteos cuando murió Sansón. ¿Está claro? Por si alguno de los que escuchan no sabe esto, lo voy a leer. El ministerio de los dos testigos provocará tanto odio hacia ellos que una vez muertos todos en el mundo se regocijarán, tanto que probablemente querrán conmemorar ese día por los años futuros, ya que se enviarán regalos los unos a los otros como lo hacen en Navidad, cuando supuestamente celebran el nacimiento del Mesías. Como se sabe, esa es una fiesta pagana que los gentiles celebran desde mucho antes de la venida de Mashiach y que no tiene nada que ver con el ungido, puesto que ni siquiera nació en esa fecha, sino que es la fiesta del solsticio de invierno, cuando celebran el nacimiento del dios Sol, Apolión, así como también se conecta con la fiesta de Saturnalia. Es posible que los regalos que se envían unos a otros también se refieran a todos aquellos que hayan tenido que ver en la captura y muerte de los profetas, por lo que vendrían siendo un tipo de recompensa por lo logrado. Después de estar tirados en la plaza por 3 días y medio, ante todos los presentes y los medios que reportarán el suceso, Yahweh les enviará el espíritu de vida, momento en el que resucitarán. Este acontecimiento claramente no será transmitido por las noticias, pero quienes estén presentes entrarán en pánico al presenciar lo que nunca esperaban, puesto que en este evento confirmará cada una de las palabras que estos profetas, hayan hablado durante su testimonio. Entonces, imagínense, los dos testigos van a decir un montón de cosas, la gente va a decir, esta gente está loca, los van a matar, y al matarlos van a decir, ven, teníamos razón, estaban locos. Pero cuando resuciten, van a decir, no, yo creo que estamos locos nosotros, porque estamos viendo que están vivos. O sea, todo se les va a volver al revés. Y si están vivos aquellos que dijeron que iba a pasar esto y esto y esto, de fijo va a pasar esto, esto y esto. Y no solo va a pasar en contra de aquellos que los mataron principalmente. Imagínense lo que va a ser para ellos el terror. Dice, en ese instante oirán una voz llamándolos desde los cielos y una nube los cubrirá. Bueno, los dos testigos, espérense, ya volvemos, cuando se están yendo, a usted lo estoy viendo. Entonces, oirán una voz llamándolos desde los cielos y una nube los cubrirá como sucedió con Mashiach. De esta manera ascenderán mientras los observan sus enemigos. El que la escritura solo mencione que los verán sus adversarios significa que este suceso no será publicado. Debido a esto, los escogidos no lo presenciarán, a menos que se encuentre alguno presente. Por lo tanto, será una prueba de emuná para ellos, quienes tendrían que estar seguros del cumplimiento de la profecía, como para estar listos para actuar pocos días después cuando tengan que huir durante el segundo éxodo. ¿Sí me explico? Los 144,000 no van a ver la resurrección de los dos testigos lo más posible, porque dice que los vieron sus enemigos, y los 144,000 no son enemigos. Entonces los 144,000 para ese tiempo ya tienen que estar seguros de que van a resucitar, no tener duda de eso. Así como describe la revelación que sucederá cuando los dos testigos resuciten. Dicho temblor provocará la muerte de 7,000 personas, lo cual es bastante interesante, puesto que hay varios geólogos, como el doctor Amir Sagi, no sé si lo estoy pronunciando bien, el Sagi, o Sagi, o Sagai, que presagian un gran terremoto en Israel en los próximos años.
Desde hace tiempo, este doctor Amir y otros vienen diciendo que en cualquier momento se va a dar un terremoto en Israel en los próximos años. Más que eso, el contralor estatal, Netanyahu, eh, Engelman, instó a las autoridades a fortalecer el país contra un terremoto potencialmente devastador y señaló un informe del 2018 de su predecesor que estimó que un sismo de tal magnitud podría acabar con la vida de unas 7,000 personas. Así o más exacto. O sea, es hasta sospechoso. A mí no me extrañaría que un judío vio Apocalipsis 11 y dijo, ay, vamos a tener que estar preparando a la gente desde ya. Va a haber un temblor. Los científicos ven que viene un temblor. Pueden morir unas 7,000. Para que cuando suceda digan, ya se los veníamos diciendo. Es normal, fue natural. ¿Está claro? Es exactamente el número que profetiza la escritura. El hecho de que ya existan noticias al respecto hará que cuando finalmente suceda digan que es una simple coincidencia que haya acontecido en ese momento, dado que los científicos ya lo habían pronosticado desde hace mucho tiempo. Con respecto a la destrucción que causará el gran terremoto durante la resurrección de los testigos, el número 10 representa la perfección celestial, mientras que el número 7 simboliza completitud terrenal. Por eso Yahweh hizo la creación en 7 días a través de 10 dichos, así como dio 10 mandamientos para todas las 70 naciones que habitan en los 7 continentes. Por lo tanto, el que se destruye una décima parte y mueran 7,000 personas indica que es por no cumplir los mandamientos, que son 10, ni querer acercarse al reino celestial. 10. Por esta razón, todos en la tierra merecerán la muerte a partir de este punto en el Apocalipsis, que es la mitad de los últimos 7 años, cuando estarán por comenzar las 7 copas de la ira. Entonces vemos 10, 7 relacionado con todo. Más que eso, el primer verso de la Torá en hebreo tiene 7 palabras. La primera hace referencia a la creación del tiempo, Bereshit, al decir en el principio. Aquí está, al decir en el principio. Por lo tanto, es curioso cómo en este momento, por sus obras, se les acabará el tiempo de vida a 7,000 personas en la tierra. Entonces, son 7 palabras que empiezan con el tiempo. Y en ese momento, 7,000 van a quedar sin vida. O sea, se les va a acabar el tiempo. Entonces digo, se les acabará el tiempo de vida a 7,000 personas en la tierra. Por otro lado, el primer dicho de los 10 de Yahweh Elohim en la creación fue hágase la luz, Yehi Or. Es decir, que este fue una décima parte de los dichos de la creación, porque fueron 10 dichos. Una décima parte fue hágase la luz. Iba a haber un apagón. Entonces, una décima parte de los dichos de la creación, lo cual revela que parte del mundo, una décima parte de la ciudad de Jerusalén, será destruida con el gran terremoto, pues rechazaron la luz de Yahweh. ¿Verdad? El dicho de hágase la luz es una décima parte de los dichos. Por haber rechazado la luz, una décima parte de la ciudad va a ser destruida. La primera palabra de las 7 de la Torá, del inicio, del primer verso, es Bereshit, tiempo. Y por eso 7,000 personas se les acaba el tiempo, por no aceptar la Torá. Rechazaron la luz de Yahweh que venía a través del sol de justicia, a quien prefirieron matar. Por esta razón permanecerán en la oscuridad a partir de ese momento, que es la mitad de los 7 años. Permanecerán en oscuridad por rechazar la luz, que fue una décima parte de los dichos de creación. Y por eso recuerdan que los 7 años, 3 años y medio y 3 años y medio son como las 12 horas de luz y las 12 horas de noche. Por eso cuando resucita el último viene la noche, se quedan sin luz. Como decía, a quien prefirieron matar, por esta razón permanecerán en la oscuridad a partir de ese momento, que es la mitad de los 7 años, como la mitad del día del Hijo del Hombre, cuando iniciará la oscuridad espiritual más profunda en la tierra, como las 12 horas de la noche. ¿Me puede poner página 317 solo para ver algo después? Mateo 28, 2 al 4. Ya, gente, tranquilos. De pronto hubo un gran terremoto, porque un malaj de Yahweh descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Entonces ven que hubo un terremoto cuando resucitó Yahushua, un terremoto cuando resucitan los 2 testigos. Vean qué poderoso esto. Un malaj de Yahweh, lo puse con mayúscula porque representa o es el malaj de Yahweh. Descendió del cielo. Después de Yahushua descendió el malaj. O sea, después del primero viene el último. Y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Qué representa eso? El último viniendo
con Mashiach como su base. ¿Recuerdan cuando Moshe le dijo, muéstrame tu estima? Yahweh le dijo, te pondré sobre la peña. Testigo como Moshe, el malach de Yahweh en Yahushua. Solo en Yahushua puede cumplir su misión, sobre la piedra. Removió la piedra y se sentó sobre ella. También removió la piedra, es particular, como cuando Sansón removió el panal de miel del león muerto. Aquí removió la piedra, Yahushua, de la tumba, muerte. ¿Sí me explico? Obviamente aquí está hablando de la piedra que cubría la tumba, pero la piedra representa a Yahushua y la tumba la muerte. Su aspecto era como un relámpago, ¿verdad? En lo que respecta a su luz. Que recuerden la venida del Hijo del Hombre como el resplandor que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Aquí se podría decir su aspecto era como un resplandor del sol de justicia. De hecho, es algo que podría poner, aunque esto es como aparece en la mayoría de traducciones, entonces para que sepan. Pero también recuerden que el último es la voz de Yahweh y la voz se manifiesta como un trueno. Entonces, por ende, también puede ver con relámpago, simplemente que no se malinterprete el tiempo de su manifestación. Y su vestido blanco como la nieve, blanco por medio de Yahushua. De miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Lo que uno completará el otro espiritual. Malach sobre la piedra, Moshe sobre la peña. El último solo en Yahushua puede cumplir su misión. Pero al revés, Yahushua se sienta sobre el último para cumplir su misión. Porque el último es el trono de Yahushua. ¿Sí me explico? Poderosísimo. Yahushua, piedra angular del templo como el sumo sacerdote. El último trono como rey. Pero al final son uno, porque uno se sienta sobre el otro desde un punto de vista y al revés desde el otro. Como un espejo. Y leo este párrafo para cerrar, que es lo que ya expliqué, entonces lo leo fluido. Como vemos, al Yahushua levantarse de los muertos se produjo un gran terremoto, que es el mismo término utilizado en el Apocalipsis. En ese momento descendió un malach de Yahweh, quien parece ser Micael por la descripción dada, ya que era como el resplandor del relámpago. Similar a las descripciones de dicho malach en capítulos previos, quien se manifestará como el último. Es interesante que este removió la piedra, como haciendo alusión a que hizo que saliera Yahushua, puesto que él es la piedra. Y prosigue diciendo que se sentó sobre ella, lo cual simboliza cómo Micael, para cumplir su misión, tendrá que tomar a Yahushua y su testimonio como la base de su trono y de su ministerio. Es decir, sentarse sobre la roca. Su vestido era blanco como la nieve, similar a las ropas de Yahushua al transfigurarse y la ropa del último una vez resucitado. Por otro lado, menciona el miedo que provocó en los guardas que lo vieron, quienes se desmayaron de la impresión, similar a lo relatado por Yahuanán en la revelación, al decir que los verán sus enemigos. ¿Estamos?